por ejemplo? Ah, no sé, Ah, no no, nos todavía. dijeron. 7 minutos para hacer cada pregunta, aleatorias y hasta ahí, no sabemos si son acumulativos o qué. Ah, bien. Bueno, No sabemos veremos cuántas mañana a ver preguntas cómo nos va. tampoco. Bueno, entonces, vamos a intentar no matarlos mucho de contenido hoy, así los que tengan que ir a estudiar después se pueden ir a estudiar un Dale. poquito. No tengo problema. Vamos a esperar unos minutos más a ver si viene alguno de los más compañeros ¿Cómo y andan? arrancamos. ¿Todo bien ese? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien. Todo bien, Bueno, Santiago. Eh, aprovechamos estos ratitos de examen directo, alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no les haya quedado del todo claro. Miren que no lo vemos nunca más, ¿eh? Ya así como lo vieron, no le respondemos ninguna más duda ahora. Es el momento. No, tampoco para tanto, o sea, más que nada porque si tienen algunas dudas, mejor las saldamos ahora, porque la clase de hoy también tiene que ver con saber bien cómo hacer un examen directo, porque vamos a ver la contracara. Entonces, nos sirve tener bien en claro eso. Así que, si tienen alguna duda, es ahora el momento. Mientras voy preparando todo para compartir. Esperen que voy tomando nota. Bueno, arranquemos y que se vayan sumando los demás compañeros mientras ya estamos iniciando, mejor, así no tardamos, no, hoy intentamos no ir más tarde. Esperen que les voy a compartir pantalla primero. ¿Dónde está? Bien, ahí se ve. Sí, ¿Sí? sí, sí. sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del contraexamen. Como les decía así por arriba, sería la contracara del examen directo, digamos, que estuvimos viendo la semana pasada. Muchas de las cosas que vamos a hacer acá en el contraexamen, que tenemos que desarrollar en el contraexamen, justamente siguen la lógica contraria de lo que buscamos hacer en el examen directo. Bien. Primero, bueno, vamos a ver y a pensar un poco qué es el contraexamen o qué es lo que buscamos con el contraexamen, porque como vamos a ver, los objetivos que tiene son bastante diferentes a lo que buscamos nosotros en el examen directo. Ya Ezequiel la semana pasada lo dejó bien claro, y aunque a veces no es lo más divertido o lo que más vemos en las películas como el momento clave de los juicios, el juicio se gana en el examen directo. Porque en el examen directo es cuando producimos la prueba y el juicio se gana básicamente con la prueba. Acá nosotros, en el contraexamen, lo que estamos haciendo es controlar la información que ya ingresó al juicio, principalmente por la otra parte. Es la posibilidad, y también esto ahora lo vamos a ver, es una posibilidad, o sea, no significa que hay que hacerlo, no es una exigencia, no es una cuestión que viene determinada por ley, sino que es la posibilidad que tenemos nosotros de controlar la información que introdujo la parte contraria en su examen directo y de filtrar esa información, porque claramente, como venimos viendo hasta ahora, nosotros acá trabajamos con relatos de hechos. Un testigo hace un relato del hecho, el abogado hace el relato de su teoría del caso.
que tiene, por supuesto, está compuesta por hechos, y si nosotros escuchamos solo una campana del relato de esos hechos, vamos a estar, digamos, más pendientes a pensar que es así, o que fueron de esa manera, o que es bastante coherente lo que nos dijo. Si bien un testigo nos da con muchos detalles todo lo que pudo ver, todo lo que pudo escuchar, con un hecho que pasó cerca de donde está él, vamos a pensar por qué no deberíamos creerle a esta persona. ¿Qué problema hay para desconfiar? Y acá es donde entra la tarea que tenemos como contraexaminadores de resaltar esos puntos y controlar que todo eso que dice el testigo sea cierto, que no esté mintiendo, que por más que él crea estar diciendo la verdad, no mienta a propósito, pueda estar equivocado. Entonces tenemos justamente, lo que buscamos es eso, controlar y filtrar. ¿Por qué? Porque nosotros y el sistema en sí, el sistema contradictorio, el sistema adversarial, lo que busca es que el juzgador pueda resolver con información de calidad. Y esa información de calidad la obtenemos a través del tamiz que le da la contradicción. Por eso también es una expresión del principio de contradicción, justamente el contraexamen. Porque escuchando solo una versión de los hechos puede estar exagerada, pueden agregarse detalles que no fueron de esa manera, pueden agregarse un montón de cuestiones que no implican que esa información sea lo más creíble y cercana a la realidad de lo que pasó. Entonces, a través de este filtro, a través de este control, a través del ejercicio de la contradicción, que el ejercicio de la contradicción justamente es participar del análisis y la producción de la prueba. Eso es ya se ha reconocido, lo ha reconocido la Corte Interamericana, generalmente como posibilidad del imputado, pero acá también es una posibilidad de la parte acusadora, porque acá estamos haciendo un juicio adversarial en el que intentamos que las dos partes tengan una igualdad de armas a la hora de producir su prueba, y justamente buscamos es filtrar toda esa información adyacente al caso que no sirva, que no sea confiable, y otorgarle al jugador esta información de calidad que le va a servir para tomar una mejor decisión. Entonces, nosotros lo hacemos porque queremos, mediante el contraexamen, controlar ciertos aspectos del relato de la contraparte que no nos ayudan, que no nos convienen para nuestra teoría del caso, pero también el sistema quiere que lo hagamos en cierto punto para que se produzca información de calidad y esa información de calidad pueda derivar en una resolución del caso de calidad. ¿Bien? Así que esto, digamos, es la primera idea de lo que es el contraexamen. Hoy vamos a empezar al revés, por ahí que generalmente lo hacemos, antes de empezar a desarrollar cómo hacer el contraexamen, cuáles son los objetivos, las estrategias que podemos utilizar, vamos a dejar bien en claro lo que no hay que hacer. Así ya después no tenemos problema con esto, y el que comete uno de estos errores después no puede decir que no lo aclaramos en el principio. Entonces arrancamos al principio con lo que está prohibido, no está prohibido, digamos, pero lo que no debemos hacer en un contraexamen. A ver si pasa esto. Bien, y acá tenemos una serie de puntos. La primera cuestión es no reeditar el examen directo. Y esto a veces nos pasa porque queremos llegar a un punto, y a veces para llegar a ese punto que a nosotros nos interesa, pasamos por todo lo anterior que nos dijo el testigo. Y que el testigo nos lo dijo recién, hace menos de 30 segundos quizás. Y también le estamos dando la oportunidad de repetir ciertos hechos que pueden fijarse aún más en la memoria del jugador. Que quizás eso a nosotros no nos convenga, porque nosotros buscamos un punto concreto de esa información que es la que queremos contradecir. Entonces, empezar repasando todo lo que dijo la otra parte no nos sirve y no aporta en nada a lo que nosotros buscamos, que es controlar la información que trajo al debate. Por otro lado, como les decía recién, es una posibilidad el contraexamen, por lo cual no es obligatorio. Nosotros para esto tenemos que pensar
que el contraexamen lo construimos a partir, las líneas del contraexamen y el trabajo del contraexamen lo construimos a partir de lo que nosotros vamos a querer decir, vamos a querer concluir en el alegato de clausura. Si hay algún testigo de la contraparte que acaba de exponer sus hechos, acaba de hacer su examen directo, que no afecta a nuestra teoría del caso, o no dice nada que a nosotros nos pueda interferir con lo que nosotros queremos alegar, y no tenemos nada para alegar sobre ese testigo, quizás no es necesario hacer un contraexamen, porque caemos en el riesgo de volver al primer punto, a reeditar el examen directo, a reeditar lo que dijo y darle una segunda oportunidad para que exponga incluso mejor los hechos que realizó. Entonces, si no tenemos una afectación a nuestra teoría del caso por parte del relato de ese testigo, no es necesario que vayamos a controlar esa información, porque no necesitamos filtrar nada. Tercer punto, no es una oportunidad de salvar el caso, y acá está buena la frase que usan en Bateman y Duce, que es esta expresión que vemos muchas veces en las películas yanquis de yo me encargo de destruir al tonto, yo me encargo de destruir al testigo y gano el caso. O sea, me fue mal todo el caso, pero cuando venga ese testigo yo le voy a hacer un contraexamen, que se van a alargar todos a llorar, el testigo se va a quebrar y va a confesar. Y eso pasa en Hollywood nada más. Así que no nos quedemos con esa idea de películas, porque como bien nos decía Ezequiel la semana pasada, el examen directo gana los casos. Y el juicio es un conjunto de acciones que tenemos que trabajar. No nos va a salvar ni un buen contraexamen, ni un buen alegato de apertura, ni un buen solo examen directo, o el mejor alegato de clausura que pueda tener el mejor orador del mundo. Eso no nos va a servir para salvar un caso que por ahí está mal construido desde el principio y mal trabajado a lo largo de todo el debate. Entonces, no busquemos o no tengamos esta idea de película de, bueno, con el contraexamen yo voy a lograr dar vuelta a todo. No ir a la pesca es otra de las expresiones que se utilizan mucho en litigación, que está vinculada también con otra cuestión que vimos la semana pasada, perdón, con el examen directo, que es que al juicio no vamos a investigar. Nosotros al juicio vamos a exponer información, poner información que ya tenemos y que ya obtuvimos a lo largo de justamente la etapa investigativa. Entonces nosotros no podemos ir a intentar conseguir algo del testigo, a intentar preguntar sobre cuestiones sobre las que no sabemos y que el testigo nos puede responder cualquier cosa. Eso es lo que significa la expresión ir a la pesca. Y acá, ¿cómo evitamos esto? Ya lo vamos a ver un poquito ahora en un ratito cuando veamos la preparación del contraexamen, pero para ir adelantando una cuestión, acá nuestra principal arma para evitar esta situación son las declaraciones previas. Nosotros en las declaraciones previas tenemos el marco de lo que el testigo dijo y no dijo, y el marco sobre lo que nos conviene o no nos conviene preguntar. Y un comentario nada más, que después lo vamos a ver en la clase específica de declaraciones previas. Declaraciones previas es la declaración que el testigo puede haber prestado en la investigación, ante el fiscal, ante el juez, o cualquier otra declaración mediante cualquier otro medio, sea audiovisual, sea solo audio, cualquier tipo, un mensaje de WhatsApp, un mensaje que mandó por Instagram, lo que sea, que exprese alguna declaración de su parte. Y esto incluso está así previsto en algunas legislaciones. Por ejemplo, el Código Procesal de Neuquén, que es un código que es bastante avanzado en lo que es el modelo adversarial, específicamente regula esta situación, de que por declaración previa se entiende cualquier declaración que haya dado el testigo con anterioridad al debate. Entonces no nos quedemos solamente por ahí en el papel, la declaración escrita que tenemos, sino ahí tenemos un juego mucho más grande sobre el cual podemos nosotros trabajar esta idea, pero que lo vamos a ver en profundidad cuando tengamos la clase específica de este tema. Y el otro punto
que hay que tener en cuenta, que no es momento de sacar conclusiones ahora en el contraexamen. Como les decía, las conclusiones son lo que vamos a decir cuando hagamos el alegato de clausura, y nosotros de acá lo que estamos buscando es plantar la base, plantar las premisas de esas conclusiones que vamos a sacar, que vamos a decir al final. Pero no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque acá caemos en el riesgo de realizar la pregunta de más. ¿Qué es esta pregunta de más? Justamente, nosotros obtuvimos los puntos necesarios para cuestionar la credibilidad del testigo o de un testimonio, que son dos de los objetivos del contraexamen, como ahora vamos a ver. Pero hacemos la pregunta de más, que generalmente es el por qué. No sé, interrogamos a un testigo y obtenemos que el testigo no veía bien, que estaba muy lejos, que usa anteojos, que estaba lloviendo, un montón de cuestiones que afectan su percepción. Y entonces en ese momento hacemos la pregunta además, que es, entonces, ¿cómo hizo para ver? Y ahí es cuando perdimos todo eso que logramos. Todo ese trabajo que hicimos de cuestionar esa posibilidad del testigo de percepción, se cae porque el testigo obviamente va a buscar una explicación para decir, no, vi bien porque en ese momento justo hubo un rayo y el rayo iluminó todo, y cuando iluminó todo yo pude ver claramente la cara de la persona que estaba en otro lado. No sé, lo que sea. Entonces, acá es un problema que tenemos, que podemos llegar a tener, que puede hacer que todo el trabajo que realizamos en el contraexamen no haya servido para nada. ¿Bien? Así que bueno, primero ya tenemos bien en claro esto, de lo que no debemos hacer, para así pasar ahora a todo lo que sí tenemos que hacer. Pero bueno, todas estas cuestiones también, para que queden claro, no son cuestiones, por ahí son la de las conclusiones quizás sí, pero la mayoría no son cuestiones prohibidas generalmente por ley. No es que nos va a decir el juez o nos va a decir la contraparte, no puede hacer eso. Pero son cuestiones que afectan a lo que es la estrategia de nuestro caso y a la forma de convencer y de persuadir, digamos. Entonces no es que alguien nos va a interrumpir porque estamos haciendo algo mal, lo vamos a seguir haciendo. Entonces tengamos en cuenta de advertir nosotros mismos cuando estamos en alguna de estas situaciones para poder salir por nuestra cuenta. Vamos, si tienen alguna duda mientras vamos hablando me dicen, porque después al final no nos vamos a acordar por ahí. Seguimos, bueno, ahora sí. Pasamos a qué es lo que buscamos, cuáles son los objetivos del contraexamen. En el examen directo habíamos visto, la semana pasada con Ezequiel, que uno de los principales objetivos era acreditar las proposiciones fácticas que teníamos, las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Otro objetivo podía ser introducir prueba material, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero acá los objetivos son completamente diferentes y ya un poco ya estuvimos hablando de eso. Los dos principales objetivos son desacreditar la credibilidad del testigo y desacreditar la credibilidad del testimonio. Y si bien parecen ser cosas bastante similares, bastante parecidas, lo que se busca y a lo que se apunta son a dos situaciones muy diferentes. Para cuestionar, cuando nosotros queremos desacreditar la credibilidad del testigo, nosotros partimos de la base, de la premisa, que ese testigo está mintiendo, o que ese testigo tiene muchas razones para mentir. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar sobre ciertos temas específicos, vinculados, por ejemplo, y los más recurrentes, al interés de esa persona en lo que es el debate o el desarrollo y el resultado final del juicio. Y esto va mucho más allá de lo que por ahí actualmente se trabaja y se conoce como las generales de la ley, preguntarle si es amigo, conocido, deudor, pariente. Hoy en día, generalmente, los juicios se quedan solamente con esa porción de información, sin profundizar mucho más, y no se trabaja sobre este punto.
Pero puede haber muchos motivos que hagan a esta situación y que a nosotros nos sirva para alegar, obviamente, al momento de hacer el alegato final. Hay muchos ejemplos, en el manual los dan, partiendo del ejemplo más básico y trillado y hollywoodense del testigo que le pagan para ir a declarar, que le pagaron para que vaya y mienta directamente, hasta testigos que son familiares de algunos de los involucrados, entonces siendo familiares de los involucrados, tienen un interés concreto de que una persona no vaya a la cárcel o de que una persona vaya a la cárcel por algo que le pasó a algún familiar. Cuestiones vinculadas a lo que ese testigo pueda llegar a decir o no y cómo le afecta a él, porque si el testigo declara lo que efectivamente pasó, puede afectarle a él en una cuestión personal, entonces por eso prefiere mentir. Y todas estas cuestiones vinculadas al interés de esa persona en el resultado y desarrollo de los hechos y del debate, que puedan hacer que esté mintiendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, otra de las líneas que se puede trabajar acá, pero que hay que trabajarla con cuidado, es vinculada a la actitud previa de ese testigo. ¿Y por qué digo con cuidado? Porque también acá podemos caer en prejuicios, en muchos prejuicios de por qué una persona mentiría o no mentiría. Un buen motivo a trabajar, una buena línea de contraexamen a trabajar, para intentar desacreditar a la credibilidad del testigo, decir esta persona está mintiendo, es, por ejemplo, si esta persona ha sido condenada, lo más clásico y lo más seguro, por falso testimonio. O sea, si esta persona fue condenada por falso testimonio, significa que anteriormente ya mintió en una situación judicial. Entonces, ¿por qué habría ahora de no estar mintiendo? Entonces, ahí tenemos algo muy claro y muy específico. Pero también puede haber otras cuestiones como otros delitos vinculados a los engaños, las estafas, una persona que se dedica profesionalmente, digamos, a mentir. O como vimos, creo que cuando trabajamos teoría del caso, en el video de Starcase, que el protagonista, que era el acusado en el juicio, había mentido diciendo que había sufrido una herida en la guerra, y en realidad había tenido la herida en un accidente de tránsito, no recuerdo si era algo así. Entonces, el abogado, cuando hacen una práctica de contraexamen, justamente resalta esa situación para destacar, bueno, usted no es la primera vez que miente, y trae a colación esa mentira que habría dicho esta persona para desacreditar su credibilidad y demostrar que sería una persona propensa a mentir. Pero bien, ¿por qué también digo que hay que tomarlo con cuidado? Porque quizás acá entramos en prejuicios, por ejemplo, es uno de los ejemplos que dan en el manual, una persona que es drogadicta. ¿Por qué una persona que es drogadicta tendría que mentir más que una persona que no lo es? Salvo que eso lo vamos a ver ahora, lo que queramos trabajar es que en ese momento estaba bajo la influencia de drogas y por eso habría tenido una percepción diferente. Pero que una persona sea drogadicta o tenga X trabajo o realice X actividad que no tenga nada que ver con una situación de engaño, no implica que pueda estar más propensa a mentir o que pueda estar mintiendo que otra persona que no lo hace. Entonces, acá es donde digo que hay que tener mucho cuidado con los prejuicios. No sé, antiguamente por ahí se trabajaba o se utilizaba la idea, bueno, una mujer que era prostituta, bueno, como era prostituta, ya está, descartamos su testimonio porque era una mala mujer, digamos. Y eso ahí justamente estamos trabajando con un prejuicio, que tiene que ver esa situación con la capacidad o no y la voluntad o no de decir la verdad de una persona. Lo mismo con un homicida, por ejemplo. Quizás nosotros traemos a declarar a un homicida y a un estafador. Y si lo analizamos de manera, digamos, concreta en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, ¿quién sería la persona más propensa a mentir? ¿Por qué el homicida sería más propenso a mentir? Porque es un delito más grave, cuando no tiene nada que ver esa situación de ser homicida con
una situación de engaño como sí tiene que ver las tasas. Entonces, tengamos bien en claro, cuando nosotros vamos a desacreditar la credibilidad de un testigo por estas cuestiones, que concretamente estemos y tengamos elementos para desacreditarlo a través de estas situaciones, digamos, de mentiras. ¿Bien? Bueno, entonces ya tenemos la idea de la desacreditación, de cómo desacreditar la credibilidad de un testigo y qué es lo que buscamos cuando estamos desacreditando, cuando perseguimos este objetivo. Ahora vamos al segundo punto, que es la credibilidad del testimonio. Y acá, algo más o menos ya dijimos recién, pero acá quizás la base de la cual partimos nosotros no es que el testigo está mintiendo, que el testigo es un mentiroso. El testigo cree estar diciendo la verdad, pero por un montón de condiciones internas propias o externas, en realidad está equivocado. No lo está haciendo a propósito, pero cree que fueron así los hechos cuando en realidad no. Y acá entran en juego principalmente las cuestiones vinculadas a las condiciones de percepción. Condiciones de percepción internas, que pueden tener que ver con nervios, fallas en la memoria, estado de shock, un montón de cuestiones propias de la persona que hace que todo lo que cree haber visto pueda no haberlo visto con detalle, pueda haber exagerado algunas cosas, pueda creer haber visto algo que en realidad no fue así. Y condiciones externas, que es esto que ya estábamos mencionando hoy: visibilidad, iluminación, distancia, utilización de anteojos o no, todas estas cuestiones que a nosotros nos permiten justamente buscar esta situación. Esta persona cree estar diciendo la verdad, pero por todas estas condiciones, que estaba a esta distancia, que ese día estaba el clima de tal forma, que las luces estaban de esta forma, es imposible que eso que cree haber visto con tanto detalle haya sucedido así. Y en esto tiene mucha importancia esto que decíamos del control y del filtro, porque obviamente es posible, más allá de, como vimos que en ocasiones en los exámenes directos nosotros podemos adelantar nuestras debilidades para evitar que después salgan en este momento. Hay ocasiones en donde esas cuestiones, porque quizás se consideran que no importan para lo que es el relato del hecho, no salgan a la luz en el examen directo, y solamente la persona se dedique a explicar detalladamente lo que cree que vio, sin incluir todas estas condiciones externas o internas que pudieron haber afectado su percepción. Entonces, este es un punto muy importante y que muchas veces vamos a tener la posibilidad nosotros de desacreditar, y vamos a tener que tener el conocimiento concreto de cómo, de las condiciones para poder hacerlo. Por ejemplo, supongamos que hay un hecho que ocurre a la entrada de un lugar con muchos árboles a la vera de una ruta, ¿no? Y nosotros pedimos hacer un reconocimiento judicial de ese lugar. Pero el hecho ocurrió a las 2 de la mañana. Ese reconocimiento judicial que nosotros hacemos, ¿nos va a servir para analizar todas estas condiciones de percepción que podrían haber ocurrido a las 2 de la mañana, suponiendo que no lo hacemos a esa hora porque es medio difícil que quizás hagamos un reconocimiento judicial a las 2 de la mañana? Entonces tenemos que tener presente estas situaciones para nosotros poder analizarlas y valorarlas y poder utilizarlas justamente para desacreditar estas cuestiones que el testigo cree haber visto que no fueron así. Y por último, como tercer gran objetivo, hay algunos más que, por ejemplo, algunos hablan de la posibilidad de introducir incluso prueba con los testigos de la contraparte, pero bueno, es algo muy excepcional, la verdad.
otros autores hablan de buscar contradicciones internas entre los testigos propios de la contraparte, buscar resaltar una contradicción que si bien no hace a nuestra teoría del caso, uno de los testigos de Somos Fiscalía de la Defensa dijo A, y otro testigo de la Fiscalía dijo B, entonces buscamos resaltar esas dos situaciones para después alegar sobre esa contradicción. Pero estas son cuestiones por ahí más excepcionales que no, digamos, tenemos que pensarlas como los objetivos que siempre tenemos que buscar en un contraexamen a la hora de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y la tercera, como les decía, bueno, es obtener hechos favorables. Hay ocasiones que nosotros, del relato de los testigos de la contraparte, podemos acreditar algunas de las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Pero acá también hay que tener cuidado. No podemos pretender solamente con ese testigo acreditar una proposición fáctica. Por ahí ese testigo puede venir a reforzar algo que ya hemos desarrollado en nuestra prueba, en nuestro examen directo, o algo que vamos a desarrollar más adelante. Pero confiarnos en que una de nuestras proposiciones fácticas solamente va a ser acreditada con un contraexamen, con unas preguntas al testigo hostil de la contraparte, puede no salirnos de esa forma. ¿Por qué? Esto que me olvidé de comentarlo al principio, pero ya lo vamos a ver cuando hagamos las formas de las preguntas. Nosotros, en el examen directo, trabajamos con un testigo que era amigable a nosotros, un testigo con quien nosotros nos deberíamos haber juntado a preparar, a revisar qué es lo que recuerda y qué es lo que no, y a explicarle un poco cómo es la situación de estar en un debate. Acá nosotros nos vamos a encontrar con un testigo hostil, esa figura que hablamos la semana pasada del testigo hostil, que incluso puede darse en un examen directo. Bueno, en el contraexamen generalmente siempre va a ser un testigo hostil. Un testigo que su relato de los hechos no coincide con el relato de los hechos que nuestra parte alega. Un testigo al que quizás nosotros vayamos a tratar de mentiroso, y este testigo puede estar de sobreaviso, como decíamos la semana pasada, en la preparación del testigo a veces nosotros le tenemos que decir, mirá que a vos te van a querer sacar esto, te van a querer decir que vos como tenés este trabajo, sos un mentiroso, te van a querer decir que vos no pudiste ver bien esto porque sos míope. Entonces el testigo puede estar de sobreaviso, y cuando nosotros querramos entrar en ese tema, en esa cuestión, el testigo se va a poner a la defensiva muy posiblemente. Y va a intentar no darnos la información, intentar responder de la manera más reacia posible. Entonces, no podemos pretender en un testigo en esta situación, un testigo de la contraparte, obviamente, sea nuestro único sustento para acreditar una proposición fáctica, que si está en nuestra teoría del caso es porque nosotros la consideramos necesaria. Así que nos puede servir, podemos conseguir obtener hechos favorables, pero con este cuidado. Y otra cuestión también para tener en cuenta en cuanto a situaciones estratégicas. Si nosotros pretendemos obtener hechos favorables de un testigo, tengamos cuidado de no desacreditar, o intentemos ser coherentes a la hora de si vamos a desacreditar la credibilidad de ese testigo o no. ¿Por qué? Porque nosotros si desacreditamos la credibilidad del testigo, estamos diciendo esta persona está mintiendo. Pero después vamos a decir, en lo que a mí me conviene, sí dijo la verdad. Y ese relato quizás no es del todo coherente si la contraparte lo pone y lo pone en evidencia al momento de alegar. Entonces, si nosotros pretendemos decir esta persona es una mentirosa, ese testigo quizás no busquemos obtener hechos favorables. En cambio, si tenemos un testigo donde no vamos a desacreditar su credibilidad, ahí sí podemos ir a buscar hechos que apoyen nuestra teoría del caso. Bueno, vemos un videíto, algo más de los objetivos, si no vemos el videíto y después lo comentamos. No, me parece perfecto todo lo que dijiste, reafirmo todo, o sea, como conclusión decir que tenemos que tener en claro lo que vamos a buscar, bien claros los objetivos, y sabiendo siempre que enfrente tenemos un testigo hostil, con lo cual nunca va a ser amigable a nuestra parte.
Entonces, teniendo bien en claro lo que vamos a buscar, buscamos eso y nos retiramos, no deberíamos tener problema. Me parece que ese es el sentido que hay que darle a todas las nociones bien detalladas que nos acaba de explicar Maxi. Perfecto. Vemos el videito y vemos a ver cómo trabajan el contraexamen acá en este documental. Si no se escucha, avísenme. Creo que lo puse para que se escuche. Primero hay un examen directo, ¿no? Could you state your name, please? James H. Williams, And where are you employed? Jacksonville Sheriff's Office. Within homicide, are you assigned to any particular group? Yes, ma'am. I'm assigned to Homicide Team 3. Okay, and who else is in Team 3? Our sergeant is Sergeant Joyner. My partner is Detective Darnell, Detective Biakowski, and Detective Eason. Going back to May 7th of this year, were you actually there when Mr. Stevens was first brought out? I was standing at the car on Richard Street with Officer Martin and Brenton. Okay, and tell us about that. Mr. Stevens walked up, looked at him, and said, "That's him." But he said, "I want a closer look." Mr. Stevens asked, I allowed him to do. I actually opened up the passenger side door of the police car, and Mr. Stevens sat down in the car, and he looked at Brenton. He said, "That's him." And I asked him, I said, "Are you absolutely positive that this is the person that shot your wife?" And he says, his statement was, "I wouldn't send an innocent man to jail." Okay. You were the lead detective in the case? Yes, sir, that's correct. So the overall responsibility for the investigation would fall to you, is that right? Yes, sir, it should. How many witnesses did you interview yourself in this investigation? I spoke to a Cater Donaldson for a few minutes. Did you do a thorough interview of her? No, sir, she was too emotional to talk to at the time. Did you do a thorough interview of Mr. Stevens? No, sir, I did not. Okay. Who did you do thorough interviews of? Brenton Butler. Okay. Anybody else? No, sir. So you have this young fellow in there. He was put in a locked room, right? Yes, sir. Okay. Sound resistant locked room, right? Yes, sir. Asking him questions, and he's telling you, I was at home and I had yogurt and did these things, right? Yes, sir. Wouldn't it be relatively simple to go out and ask his parents, was he home? Yes, sir. Did you do that? No, I didn't. Well, you do a thorough, competent, meticulous investigation, right? Your Honor, that's argumentative and absolutely has no meaning. Overruled. You have some leeway there. Is that right, sir? I tried to, yes, sir. Wouldn't it be thorough and competent and meticulous to just drive out there or pick up the phone and say, can you tell me what your son's activities were today? If you saw him, when you saw him, what was he wearing? Could you have done that? Yes, sir, I could have. Bien. Bueno, acá lo primero que vemos, si bien hay algunas cuestiones en la formulación de preguntas que vamos a ver ahora después de este video, vemos claramente cómo cambia la situación del abogado y testigo que veíamos cuando hacíamos el examen directo. En este caso tenemos un abogado, un litigante, que es el protagonista, que es el que lleva, digamos, el control sobre el testimonio, sobre el relato, y un testigo que se limita a responder las cuestiones que justamente el abogado le interesa. Esta es una primera cuestión. Segundo, vemos que en el examen directo que trabaja la fiscal al principio, muy por arriba, por ahí va yendo, como decíamos la semana pasada, a través de un orden cronológico. Le va preguntando primero la acreditación, después qué fue desarrollando en su investigación, y el abogado lo lleva por los temas específicos que le interesan a esa parte cuestionar o trabajar. Con preguntas que ahora vamos a ver la formulación.
preguntas sugestivas, que esto ya lo vimos, y que en la mayoría de los casos se limita el testigo a responder sí o no. Este cambio de la formulación y la posibilidad de hacer las preguntas, que es lo que vamos a ver ahora, justamente tiene como sustento esto que hablábamos al principio, de que acá lo que buscamos es controlar la información y no producir la información. Como regla general, la información que se produce en el debate tiene que llegar por palabras de la prueba, por palabras de los testigos, que son el medio de prueba de esa información, el medio de prueba que trae a debate esa información. Los abogados, justamente una de las instrucciones que dan los jueces en los juicios por jurados, es que lo que dicen los abogados no es prueba. Entonces, acá, al no estar produciendo información en concreto, sino estar controlando esa información que ya se trajo al debate, se permiten este tipo de preguntas sugestivas, y no solo se permiten, sino que son básicamente y principalmente la única herramienta que nos sirve. ¿Cómo podríamos nosotros intentar controlar todo lo que dijo el testigo de la contraparte? A través de preguntas abiertas, donde le daríamos la posibilidad de explicar, de desarrollarse, de volver a repetir las cosas que dijo, de si algo de lo que dijo no quedó del todo claro, aclararlo en este momento. No habría forma de, como defensa o como fiscalía, de cualquiera de los lados, controlar esa información y servir de ese filtro para obtener la información de calidad que a nosotros nos sirve. Entonces, necesariamente necesitamos la pregunta sugestiva. Antes de que se empiece a implementar en la provincia de Buenos Aires, y el sistema también en un montón de regiones más, pero concretamente en la provincia de Buenos Aires, el juicio por jurados, las preguntas sugestivas estaban prohibidas directamente, no se distinguía cuestión de examen directo, contraexamen, era lo mismo, no se podía hacer preguntas sugestivas, por esta creencia de que la información tiene que venir del testigo y no de las partes. A partir de la modificación de la ley de juicio por jurado, en Buenos Aires, se introdujo expresamente esta situación en los artículos de juicio por jurado. Incluso quedó ahí una cuestión media dudosa, porque en los artículos generales, no me acuerdo, el 160 y algo creo que era, que habla de las preguntas en general, se seguía manteniendo la prohibición de preguntas sugestivas, pero en el artículo específico de la regulación del juicio por jurados se establecía que se permitirán las preguntas sugestivas al momento de realizar el contraexamen. Entonces, ahí quedaba como una situación dudosa si solo se permitían juicios por jurados o también se permitían todo tipo de juicios, que con el correr del tiempo y ya afianzándose más el sistema adversarial y acusatorio, ya se fue permitiendo este tipo de preguntas en cualquier tipo de debate, sobre todo para controlar la información. Bueno, ¿cómo tienen que ser las preguntas? Bueno, ya cuando vimos examen directo con ese la semana pasada, vimos que principalmente las preguntas del examen directo eran cerradas, abiertas, a veces se utiliza lo que se llama las preguntas de transición para situarnos en algún punto, que en sí mismas no son preguntas, pero nos servíamos de las preguntas cerradas y abiertas para poder desarrollar el testimonio del testigo, porque le permitía al testigo justamente explayarse con mayor libertad. Y en el examen directo, sí, como decíamos recién, por disposición legal, expresamente, estaban prohibidas las preguntas sugestivas. Bueno, acá al revés. Acá, principalmente y necesariamente, lo que vamos a utilizar son preguntas sugestivas. Preguntas sugestivas, ¿a qué llamamos? A esas preguntas que la respuesta ya está incluida en la formulación y le da la posibilidad al testigo de responder por sí o por no, principalmente. No las preguntas de desarrollo, las qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y acá hay dos cosas para aclarar. Por un lado, que las preguntas abiertas no están prohibidas por ley. Lo mismo que hablábamos al principio con los no del contraexamen, no es que alguien te va a frenar, alguien lo va a frenar y le va a decir, objeción, eso no se puede hacer. Son, digamos, preguntas que no son recomendables hacer por los objetivos que nosotros buscamos realizar en el contraexamen.
por justamente esto que hablamos, le damos la posibilidad de desarrollar, le damos la posibilidad de reafirmar, le damos la posibilidad de aclarar, y nosotros lo que queremos es controlar ciertos aspectos de su declaración. Así que, por un lado, esta situación, las preguntas sugestivas son nuestra principal arma, pero las otras preguntas no están prohibidas, no son recomendables. Y ahora sí, vamos con la excepción. Siempre en el derecho a toda regla vamos a tener la excepción, si no, no sería divertido. Hay ocasiones en que nos pueden servir las preguntas abiertas o las preguntas cerradas en un examen directo. Y acá vimos, en este video que acabamos de ver, cómo las utiliza y las utiliza de manera eficiente. Porque utiliza las preguntas abiertas en un punto seguro de su teoría del caso, donde tenía información que sabía que el testigo no podía desarrollar porque si lo hacía tenía cómo contradecir. Que era, concretamente, cuando le pregunta ¿a cuántas personas usted interrogó? Eso es una pregunta abierta, una pregunta del qué, cómo, cuándo, dónde, que le da la posibilidad al testigo de explayarse. Pero obviamente el abogado en este punto tenía la información, tenía el sustento de que esa persona no había interrogado a nadie más, además del acusado, como después terminó reconociendo. Entonces no corría riesgo su teoría del caso en utilizar una pregunta abierta, puntualmente en ese caso. ¿Y eso qué genera también? Genera un poco más de desarrollo y credibilidad de parte del juzgador, porque quizás si nosotros hacemos un contraexamen muy agresivo, no dejando contestar al testigo, limitando al máximo posible al testigo, con sus preguntas sí, no, sí, no, sí, no, quizás pueda parecer o pueda percibir el juzgador que nosotros estamos queriendo ocultar algo o limitar mucho la posibilidad del testigo de explayarse, que es lo que tenemos que buscar. Pero con una pregunta abierta, una pregunta cerrada, en un aspecto seguro de nuestra teoría del caso, podemos darle una mayor posibilidad al testigo para que se explaye sobre una cuestión que no nos afectaría a nosotros, y incluso generar mayor convencimiento, mayor convicción del punto al que queremos lograr, porque es el propio testigo el que está reconociendo, en ese caso, que no interrogó, por ejemplo, a nadie más aparte del acusado. No son las palabras del abogado que lo está diciendo directamente, aunque después el abogado retoma la idea para continuar su línea de preguntas. Entonces, arrancamos con esto. Las preguntas tienen que ser sugestivas. En el 97% de los casos van a ser sugestivas. O sea, esta excepción que decimos, como la otra vez hablamos del testigo hostil, tómenlo como lo que es una excepción que se puede utilizar en determinados momentos y no en todos los contraexámenes. Son preguntas sugestivas que ya contienen la respuesta y que limitan la posibilidad del testigo a responder por sí o por no. De un solo punto. ¿Esto qué significa? Que vamos de a un hecho por vez. Una porción de información que nosotros queremos traer por cada pregunta que nosotros vamos a hacer. Esto puede generar que tengamos que hacer algunas preguntas de más a veces, pero también nos puede servir para mantener el ritmo del contraexamen, porque las preguntas van a ser simples, van a ser concretas, y vamos a poder encadenar una tras otra. En este video que vimos, quizás había preguntas que eran demasiado largas, incluso preguntas compuestas. Y acá sí tenemos la advertencia, que lo vamos a ver cuando veamos objeciones, que por disposición legal no podemos hacer preguntas compuestas. Ya de por sí, acá sí vamos a tener un freno de la contraparte. ¿Por qué? Así lo explicamos rápido ahora para tener claro nada más esta cuestión, porque si nosotros damos una pregunta con muchos hechos para que el testigo solamente la afirme o la rechace, quizás no tiene forma de contestarlo, porque alguno de los hechos los puede afirmar, pero alguno de los hechos los tiene que negar. Entonces nosotros podemos pretender confundir al testigo a través de una pregunta compuesta, dar por acreditado hechos que él no dijo, y si nos lo afirma lo está dando por acreditados. Entonces, por disposición legal, está prohibido. Pero también nos sirve para esto que les decía, para mantener el ritmo del contraexamen, ir haciendo preguntas secuenciales, una por una, como si el siguiente punto, manteniendo el control nosotros sobre los tiempos y sobre la duración de la línea de contraexamen que estemos trabajando en ese momento, y también nos sirve y nos ayuda
ir construyendo la información de a poco en la cabeza de la persona que tiene que juzgar, porque le vamos aportando detalle por detalle de lo que necesita para llegar a la respuesta final o a la conclusión final de esa línea de contraexamen. Bueno, secuenciales, esto que les decía, una detrás de otra, manteniendo el ritmo, intentando que el testigo, buscando que el testigo no intente escaparse, porque muchas veces el testigo va a intentar justificarse, va a intentar dar una explicación, y ahí es donde nosotros, si mantenemos un buen ritmo del contraexamen, con preguntas siempre sugestivas, directamente no le damos la posibilidad al testigo de intentar explicarse. Si no, lo que nos puede pasar es que el testigo quiera hablar y lo tengamos que cortar, le tengamos que decir, no le pregunté eso, le estoy preguntando yo, la pregunta no era esto, y a veces podemos perder, por un lado podemos perder este ritmo que tenemos con el contraexamen, y por el otro lado puede pasar esto que decíamos de la percepción del jurado. ¿Por qué no lo deja hablar? ¿Por qué no lo deja que conteste? Entonces, nosotros, para evitar esa situación de tener que cortar al testigo, de tener que impedirle explicar de manera directa, lo podemos buscar y podemos lograrlo haciendo preguntas sugestivas de un solo punto, secuenciales, y manteniendo el ritmo de nuestro contrainterrogatorio. Ahorita es una afiliada concreta, bueno, esto es lo que explicó recién Ezequiel. Nosotros vamos a buscar una cuestión específica, y cuando la conseguimos, nos vamos, sea que o cambiamos de tema, o damos por terminado el contraexamen. No estamos preguntando por preguntar, no estamos yendo a la pesca, nosotros sabemos qué queremos lograr, y cuando lo logramos tenemos que cerrar. Y por último, no deben ser conclusivas, esto se vincula con lo que vimos al principio de la pregunta de más, de dar la conclusión en ese momento. Esto se puede dar con la pregunta de más, preguntando el por qué, o arribando a la conclusión nosotros directamente. Estaba a 100 metros, estaba lloviendo, no tenían los anteojos, entonces no vio nada. Esa conclusión está prohibida, porque nosotros, el momento para realizar esas conclusiones es en alegato final. Para comentarles nada más por arriba, ahora estamos trabajando con Ezequiel y con los demás profesores justamente en un trabajo de investigación que se vincula con esta cuestión de si se puede, la argumentación y la litigación. Porque muchas veces nosotros hablamos de que las preguntas no deben ser argumentativas. A veces se habla en los manuales de litigación. Y bueno, lo que estuvimos discutiendo estos días, si no me equivoco, creo que va por este lado, es que el argumento está ya implícito en la forma y en la idea de la pregunta que estamos haciendo. Lo que no tenemos que exponer es la conclusión ahora. Esa conclusión se va a exponer al momento de poner las conclusiones justamente, que es el alegato final, si no me equivoco, ¿no? Va por ahí. Entonces, para que tengamos por ahí esas cuestiones que incluso en muchos de los manuales de litigación se habla de, bueno, no se puede argumentar en el alegato de apertura, no se puede argumentar a la hora de hacer las preguntas, y por ahí la expresión más correcta sería lo que no se debe hacer es concluir, no se debe arribar a conclusiones de manera anticipada. Bien, la forma de las preguntas, esto es importante, porque acá a veces podemos cometer muchos errores porque justamente la mecánica del examen directo y del contraexamen, como se puede ver, son prácticamente contrarias. Y la lógica que buscan cada uno de estas técnicas apuntan a dos lugares diferentes. Entonces, al momento de trabajarlas, como una va después de la otra, además, podemos llegar a confundir estas dos situaciones. Pero si nosotros tenemos en cuenta esto de la forma de las preguntas y cómo trabajarlas, ya tenemos la mayor parte del trabajo hecho, lo demás es todo preparación y trabajar en base a la teoría del caso. Pero esto sería lo fundamental, la forma de cómo podemos llevar a cabo este contraexamen. Bueno, ¿cómo lo preparamos? Y acá es también un punto muy importante, porque como vimos justamente en este video, que es el que está de fondo, que no lo vamos a ver ahora, lo vimos cuando trabajamos teoría del caso. Cuando estaban en este documental estaban planificando
en conjunto, en grupo, la teoría del caso antes de que arranque el juicio, ya estaban haciendo prácticas de contraexamen y qué pasaría si realizan un contraexamen sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema. ¿Y esto qué quiere decir? Que el contraexamen obviamente lo estamos planificando con muchísima anticipación. No podemos llegar al juicio y en el juicio improvisar qué es lo que le vamos a preguntar a esta persona, o depende de lo que diga, vemos a ver qué hacemos. Justamente nuestro sistema también, lo que tiene, si bien nosotros trabajamos puramente el juicio oral acá, muchas veces lo que menos hay son juicios. Pero justamente los juicios requieren muchísima preparación. Hay pocos juicios, pero esos pocos que hay requieren una preparación incomparable con todas las demás cuestiones que practicamos en el derecho penal, específicamente. Entonces, si tomamos la decisión como fiscales, como defensores, de no arribar a un acuerdo de juicio abreviado, de encontrar una salida alternativa, tenemos que entender que nos vamos a incurrir en un trabajo profundo de planificación de cada una de las cuestiones que vamos a llevar a cabo en el juicio oral. O por lo menos es lo que se debería hacer. Después que en la práctica se haga o no, ya es otra cosa. Pero la idea es esa, y justamente por eso también el proceso da muchas opciones de evitar llegar al juicio oral. Porque justamente el trabajo que conlleva el juicio oral, y no hay sistema que aguante, y tendríamos todos los casos que finalicen en un juicio oral. Entonces, algunos tips podríamos decir para planificar el contraexamen. Primero, esto que hablábamos hace un ratito, el conocimiento en profundidad de las declaraciones anteriores del testigo. Esto nos sirve, por un lado, para preparar el contraexamen, para saber qué podemos preguntar, qué no, y qué respaldo tenemos por si nos mienten, porque esa es una cuestión importante. Nosotros podemos preguntar algo que sabemos que el testigo lo dijo de tal forma o de tal otra, y nos pueden mentir, obviamente, en ese momento. Pero si nosotros tenemos ese respaldo, esa declaración previa, ese documento, o lo que sea que respalde lo que nosotros estamos preguntando, existe un procedimiento para utilizarlo y dejar en evidencia esa mentira del testigo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por un lado, este conocimiento nos sirve para esa cuestión. Y por otro lado, también nos sirve para analizar en el momento de la declaración lo que está diciendo el testigo. Y esto lo enlazo con el tercer punto que está acá, que es escuchar con atención la información que se produce durante el examen directo. Nosotros podemos tener 100% estudiada la declaración previa, palabra por palabra, lo que dice, coma por coma, pero no lo va a decir exactamente igual cuando esté declarando en el juicio. Algunas cosas las va a cambiar y no van a influir en nuestra teoría del caso, en algunas cosas solo va a cambiar la palabra que utiliza, o en ocasiones el cambio de esa palabra que utiliza puede significar un perjuicio para nuestra teoría del caso, que deberíamos resaltarlo a través de los mecanismos que ya vamos a ver en caso de que pasen estas cuestiones. Entonces, acá, ¿qué es lo que me quiero referir? No tenemos que tener muy claro lo que dice el testigo en las declaraciones previas, pero tenemos que estar muy atentos a lo que está diciendo en el momento que está declarando en el juicio. Y tenemos que tener la velocidad para poder reconocer en ese momento si existe alguna diferencia entre esas dos situaciones, entre lo que dijo antes y lo que está diciendo ahora, si esa diferencia nos afecta, si por esa diferencia vale la pena contraexaminar, y si por esa diferencia, en caso de que contraexaminemos y mantenga esa situación, esa mentira o ese error, vale la pena realizar el procedimiento de uso de declaraciones previas, que como ya vamos a ver, es un poco tedioso, interrumpe el desarrollo del debate, nos corta esta cuestión de secuencialidad que nosotros queremos darle al contraexamen. Entonces, no es para usarlo por cualquier cosa, tiene que ser por algo importante. Y tenemos que tener esa capacidad en el momento de poder distinguir esa situación. Y el tercer tip, para decirlo de algún modo, para realizar los contraexámenes, es organizar la información. Nosotros, como decíamos, en el examen directo generalmente trabajamos en un orden cronológico. Acá nosotros no queremos trabajar, pues, quizás lo hagamos, pero no queremos trabajar el orden cronológico,
porque nosotros queremos resaltar cuestiones específicas y el orden cronológico por ahí le da más comodidad a la persona que está declarando, porque es más fácil acordarse las cosas y repasar las cosas sobre lo que primero pasó, lo que vino después, lo que vino después, lo que vino después. Y quizás, como contraparte, a nosotros nos interesa cerrar con lo que pasó al principio, con el momento que el policía llegó a la escena del crimen, porque ahí es donde advertimos que hay más fallas en su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que organizar del mismo modo que el alegato de apertura, nosotros trabajamos a veces con un comienzo fuerte y un final fuerte que quede en la memoria de quien va a juzgar. En el contraexamen por ahí podemos dejar el tema más importante, la línea más fuerte que nosotros consideramos que tenemos a nuestro favor para el final y cerrar con ese trabajo. Y este trabajo de las líneas de contraexamen de las cuales se desprenden los temas, nosotros obviamente lo tenemos que tener planificado con anterioridad al debate. No podemos ahí en el momento que está a declararlo empezar a organizarlo. Esto es cuestión de organización del trabajo. Y acá también hay otra cuestión. Dentro de cada tema nosotros podemos hacer 1, 2 preguntas, o quizás tengamos que hacer 5 o 6. Eso depende de qué tanto detalle nosotros queramos trabajar o necesitemos, y qué tanto, digamos, profundidad le queramos dar a esa situación específica que vamos a intentar contradecir o desvirtuar lo que dijo el testigo. Ya vamos a ver ahora al final algunas técnicas especiales para trabajar eso. Pero también tengamos en cuenta que el contraexamen, como le gusta decir a Ricardo, el contraexamen es caminar en campo minado. O sea, mientras más tiempo nosotros permanezcamos en contraposición con un testigo hostil, es más peligroso si no mantenemos el control sobre esa situación. Y podemos, como decíamos al principio, cometer algunos de esos errores que significan, un solo error puede significar que todo el contraexamen que trabajamos, que a veces puede ser 1 minuto, a veces pueden ser 6, 7 minutos, según la complejidad de cada contraexamen, no sirva para nada. Entonces tenemos que tener esta situación. Nosotros estamos en campo minado, estamos con un testigo hostil, y tenemos que evaluar esas situaciones. Si el testigo se nos está yendo de control, quizás nos conviene terminar el contrainterrogatorio y sentarnos si vemos que no podemos retomar nosotros el control de esa situación. Porque si no, nos vamos a seguir enrollando más. Y lo que nunca nos puede pasar, y esto para dejarlo bien en claro, que lo tendremos que haber puesto en los no, nunca podemos nosotros entrar en una pelea con el testigo. Digamos, el testigo es hostil a nosotros, el testigo va a estar quizás intentando negar todas las cuestiones que nosotros les preguntemos, no va a querer darnos la información, pero acá no hay una pelea de igual a igual con el testigo. Nosotros tenemos el control de interrogatorio y el testigo tiene que responder las preguntas que nosotros hacemos. Si nosotros nos enfrentamos en una pelea, si el interrogatorio deriva en quién habla más fuerte, porque el testigo no se quiere callar, entonces yo hablo más fuerte para ganarle encima, el único que pierde es el abogado, el testigo no tiene nada que perder. Perdemos credibilidad, perdemos respeto, porque parece que estamos gritando al testigo porque no sabemos qué hacer. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. No es una pelea, no tenemos que permitir que llegue una pelea, no es quien habla más fuerte. A veces nosotros, incluso hablando más bajito, teniendo el control de la situación, estando más calmos, si el testigo es muy agresivo, el que va a quedar en evidencia es el testigo. Puede recibir una advertencia del juez, podemos nosotros pedirle al juez que le pida al testigo que se calme y que conteste lo que nosotros queremos preguntarle. En cambio, si nosotros entramos en ese juego, los únicos que terminamos perdiendo son los abogados, el litigante, que está ahí queriendo exponer su punto. Así que eso también, ténganlo en claro y lo sumamos a los no del contraexamen que vimos al principio. No peleemos con el testigo, no gritemos, no le gritemos al testigo. Porque si bien estamos con un testigo hostil, estamos, como decimos, en un campo minado, siempre tenemos que mantener el respeto con el testigo. Porque incluso eso sí también pueden, legalmente, puede la otra parte intervenir. Si cree que nosotros estamos intimidando al testigo, nos estamos acercando demasiado, estamos elevando la voz, tranquilamente la contraparte puede intervenir, y recién ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, tengamos en cuenta estas situaciones, porque en ese momento estamos con un montón de cosas en la cabeza, tenemos un montón de información que nosotros tenemos que trabajar, datos, pero hay que evaluar todo el contexto de lo que está ocurriendo alrededor. A veces es importante ver al jurado,
por ejemplo, según la posición que tengamos. Bueno, este año no lo vamos a poder hacer, pero también a veces es importante las posiciones en donde nos colocamos nosotros. Para hacer un examen directo no es la misma posición que nos vamos a colocar para hacer un contraexamen, como no es la misma posición que nos vamos a colocar para ligar. Entonces, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, cómo nos movemos en el lugar. La sala de audiencias puede ser un lugar amplio, puede ser un lugar pequeño, podemos tener un estrado, podemos no tener un estrado. Y nosotros tenemos que tener también control de todos esos factores externos, porque justamente acá estamos intentando persuadir y estamos intentando obtener credibilidad, y todo eso también hace nuestra credibilidad. Bueno, antes de pasar al video, ¿algo más que agregar por este tema? ¿Algo más que haya faltado? No, Ya pasamos a los últimos temas. justamente vincular entre los no, el no buscar conclusiones, no ir con la pregunta además, que necesariamente o generalmente conduce a esto, ¿no? A entablar discusiones, a ver, bueno, parece que estoy perdiendo en el contraexamen, entonces trato de buscar otra pregunta como para hacerlo incurrir en alguna contradicción al testigo y termino perdiendo el control de la situación. Fundamentalmente es esto, otra cuestión relevante, como bien decía Maxi. Lo importante es que nosotros acá tengamos el control del contraexamen. Habíamos dicho la semana pasada que en el examen directo la estrella es el testigo, ¿no? El litigante se corre, lo deja que se explaye. Acá es diferente, siempre tratar de tener la rienda corta, ¿no? Para poder ir llevándolo. Por eso es importante todo lo que señaló Maxi, y tratemos de pensarlo de esta manera, ¿no? El no buscar conclusiones significa bueno, tenemos la información que queríamos, después las vamos a desmenuzar y las vamos a analizar y lo vamos a destruir al testigo en la etapa procesal oportuna, que es en el alegato de clausura, ¿sí? Aquí buscamos la información y nos vamos. Si nosotros queremos tratar de sacarle más jugo a esa información que obtuvimos, y bueno, va camino de lo que dice Maxi, ¿no? Intentar buscar con otra pregunta, a ver que el testigo va a tratar de configurar lo que dijo, tratar de reacomodarlo en función de que es un testigo amigable de la otra parte, y eso posiblemente lleve a estas consecuencias, ¿no? A discusiones, a ver el tono más alto, a querer tratar de retomar ese control que se perdió. Volvemos a lo mismo, lo importante es el control en el contraexamen. Perfecto, sí, y nos vamos a llevar una advertencia del juez, una objeción de la contraparte. Los que vamos a quedar mal somos puntualmente nosotros. Bueno, vamos a ver un video y después vamos a pasar un temita que ya desde ahora aviso, son técnicas que se pueden utilizar en el contraexamen ya para buscar objetivos un poco más avanzados de reiteración de temas y de hechos, que primero tenemos que todo lo que vimos hasta ahora, practicarlo, afianzarlo, tenerlo claro, saber la forma de las preguntas, los objetivos que queremos trabajar. Cuando tengamos en claro todo eso, ahí podemos empezar a trabajar con lo que vamos a ver ahora, que son las técnicas de looping, que en algunas ocasiones se pueden utilizar para generar una mayor convicción en el juzgador. Vemos este video y ya pasamos a ese tema, así ya no nos pasamos del horario. To get a confession. We've established that, right? Yes, sir. And you didn't know whether he was innocent or guilty, right? No, sir, not at that point. You told Brenton Butler to be truthful, right? Yes, sir. But you had a very particular idea of the truth you wanted, right? Yes, sir. You wanted him to say something different than what he'd been telling the other detectives since 10 o'clock that morning, right? No, sir. I mean, if he was involved in this and I wanted the truth in regards to him of his involvement. You set yourself right up in his face, knee to knee, right? Yes, sir, I did. And they teach you that in those interrogation schools you go to? Yes, sir. You've been to 5 of those, right? Yes, sir. Okay. And they tell you to get some physical contacts with the subject of the interview, don't they? What do you mean when you say physical contact? Touching people. Yes, sir. It's part of some of the techniques we use are in reference with touching people. Okay. And you grabbed his hand, didn't you? I held his hand. Bueno, este video lo puse antes de seguir con el otro tema por un par de cuestiones. Primero acá nos demuestra lo que decíamos de la preparación y la planificación. El conocimiento que tenía el abogado sobre la persona que iba a declarar. En Estados Unidos usan mucho esta situación del
investigador principal del caso, que es el investigador encargado de llevar adelante la investigación y responsable, y sobre quien principalmente recae la realización y de todas las medidas necesarias para el juicio, para investigar el hecho, y que después va a ser el principal testigo en el debate. Bueno, acá quizás no se usa tanto, no tenemos a alguien tan relevante dentro de quiénes son los investigadores, pero puede darse la situación. Pero vean acá cómo tenía un conocimiento, por un lado, de lo que hizo esa persona en concreto, o sea, de los cursos, las capacitaciones que tomó, y por el otro lado, más en profundidad, de qué implicaban esas capacitaciones. O sea, primero tuvo que averiguar todo lo que hizo esta persona. Una vez que tuvo esa información, tuvo que averiguar qué contenido tenía todo lo que hizo, para poder utilizarlo acá, en este debate. Y esto demuestra la preparación que se necesita para realizar un buen contraexamen. Y por el otro lado también vemos un par de situaciones donde el testigo se quiere escapar. Esto que decíamos, si bien es una persona que habla muy claro, muy tranquilo, está el investigador acá, hay situaciones donde siente que lo están atacando y busca la vuelta para escaparse. Por ejemplo, cuando le pregunta si quería una versión distinta de lo que había dicho antes, y él le dice, no, yo quería que me diga nada más lo que pasó. O, por ejemplo, y esto también tiene que ver con lo concreta que tienen que ser las preguntas, o sea, tenemos que ir a cuestiones que no permitan y que no queden dudas al testigo sobre lo que le estamos preguntando, cuando le habla de contacto físico. El contacto físico le dice testigo hábil, un testigo cuasi profesional, un policía que por ahí está acostumbrado a prestar declaraciones. Contacto físico puede implicar un montón de cosas. Puede implicar pegarle a alguien, puede implicar, no es lo mismo, por ejemplo, decir contacto físico para referirse a pegarle a alguien, que decir contacto físico para referirse a tocar a alguien, como se dio acá. Digamos, hay una diferencia que justamente el investigador quería resaltarla, por eso le responde que no entiende la pregunta o a qué se refiere. Lo mismo puede pasar cuando nos referimos a distancias, a altura. ¿Era una persona alta? Bueno, ¿qué es alto? No, una cuestión alto es una cuestión subjetiva de la persona que lo está mirando. ¿Estaba lejos? Lo mismo. No estamos siendo concretos con la pregunta que nosotros queremos realizar y no le estamos otorgando información de calidad al jugador. Entonces, lo mismo que ocurre acá lo tenemos que tener en cuenta, tanto para el contraexamen, cuando nosotros queremos encontrar información de ese tipo, como para el examen directo. Por ejemplo, si le preguntamos a un testigo, nos dice, bueno, sí, yo estaba cerca del lugar, y se queda ahí. ¿Qué significa cerca? Sabemos qué tan cerca o qué es cerca para él. Quizás cerca para él era 30 metros, y 30 metros no nos sirve para lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, esas cuestiones tenemos que tener en cuenta de ser lo más concretos posibles con las situaciones que a nosotros nos importan y las preposiciones tácticas que son trascendentales para nuestro caso. Y acá se pudo ver, por ejemplo, en este ejemplo, y cómo el testigo, para no intentar decir algo que se podía interpretar de manera diferente, porque que en esos cursos le enseñen a hacer contacto físico, el abogado podría haber dicho, en esos cursos le enseñan a golpear a la gente. Y el testigo evitó, fue hábil, y salió de esa pregunta, digamos, que quería realizarle el abogado. Bueno, repito lo mismo que dije recién. Estos son técnicas un poco más avanzadas de contraexamen, cuando ya tenemos en claro todo lo anterior. Tenemos en claro que las preguntas son sugestivas, de un solo punto, porque además son ese tipo de preguntas las que vamos a utilizar para realizar esta técnica. Cuando ya tenemos claro todo lo formal, y los objetivos, y la forma, y la preparación del contraexamen, hay ciertas técnicas que a nosotros nos permiten justamente buscar persuadir en mayor manera, ya con la forma en que formulamos las preguntas. Y con la secuencia de preguntas que hacemos para dejar mucho más en claro la idea que nosotros estamos buscando. Una de estas técnicas, técnica principal, la que vamos a ver un poco por arriba hoy nada más, es la técnica de looping, que le llaman, que esta es una definición de Pelayo Villalcampos, que es un profesor chileno,
Los chilenos como que llevan mucho más tiempo en el sistema adversarial que nosotros, entonces tienen mucha más bibliografía quizás. Y nos dice que el looping es un método mediante el cual un hecho importable o favorable es enfatizado repitiendo la información importante o favorable en la estructura de otra pregunta. Algo así por arriba se lo comentamos la semana pasada cuando dijimos examen directo, que básicamente consiste en retomar la respuesta que nos da el testigo, una respuesta favorable, una cuestión importante para nuestro caso, introducir esa respuesta en la formulación de la pregunta para poder reiterarla sin estar realizando una pregunta repetitiva que obviamente está prohibida. Entonces nosotros esa respuesta la reiteramos en la formulación de nuestra próxima pregunta, no estamos realizando ninguna infracción al procedimiento y estamos remarcando en la idea del juzgador, esto es lo importante, estamos repitiendo lo que a nosotros nos importa para que quede claro esa situación. Bien, básicamente es esa la idea general del looping. Hay algunas clasificaciones que le llaman, que las vemos por arriba ahora nada más, tipos de looping, que algunos no tienen mucha diferencia, otros sí. El looping es positivo cuando nosotros lo que queremos es enfatizar o afirmar un hecho positivo, un hecho que a nosotros nos sirve y lo queremos resaltar. Y va a ser negativo cuando lo que buscamos es destacar una omisión en la actuación de alguna persona, en la falta de realización de algún hecho o de algún acto. La forma es la misma, utilizando las respuestas en la misma pregunta, y por ejemplo, en el negativo, el looping negativo, es una gran herramienta para la defensa en muchas ocasiones, en algo a lo que se conoce como los no de la defensa, en los cuales la defensa puede intentar, en un procedimiento policial, por ejemplo, pensar en todas aquellas actuaciones que se podrían haber realizado, que hubiesen favorecido a una mejor investigación, y no se hicieron. ¿No? Por ejemplo, muchos de estos ejemplos no son míos, los robé de un librito de contraexamen, que después les paso los nombres, los datos, si les interesa, está bastante bueno. Por ejemplo, en el caso que habíamos recién, el abogado quería destacar que el investigador hacía investigaciones completas y eficientes, ¿no? Entonces, trabaja con esa idea. Y después, a partir de que establece esa idea, porque es muy improbable que el propio investigador diga, no, yo no busco hacer investigaciones eficientes y completas, porque si nos responde eso, ya está, no necesitamos seguir interrogando. Toma esa afirmación de hecho para empezar a enfatizar todas esas cuestiones que no se hicieron. Por ejemplo, usted hace investigaciones completas y eficientes, pero no tomó fotografías de la escena del hecho. Usted hace investigaciones completas y eficientes, pero no grabó todo lo que ocurrió cuando usted llegó al lugar. Usted hace investigaciones completas y eficientes, pero no tomó las huellas dactilares de los objetos que estaban en la vivienda. Y ahí nosotros estamos trabajando con esto que les digo yo, los no de la defensa, poniendo en contraposición esta idea que no vamos a poder contradecir, quizás no vamos a poder atacar la credibilidad del testigo por su formación, porque es un testigo que tiene una buena formación, buenos antecedentes, pero lo que queremos buscar es establecer la idea de que, si bien tiene esos buenos antecedentes y realiza esas investigaciones completas y eficientes, como él dice, en este caso hubo un montón de cosas que podría haber hecho y no las hizo, ¿no? Y ahí podemos llegar a la conclusión, obviamente, al final, en el dato de clausura, en este caso no realizó una investigación completa y eficiente. Un ejemplo de looping positivo, que lo dan en este librito que les decía, es el caso, por ejemplo, de una mujer que está en una plaza y que le encuentran un montón de bolsitas de drogas fraccionadas entre la ropa, y la mujer estaba rodeada de muchos chicos jóvenes que cuando se acerca a la policía salen corriendo. Entonces, el looping positivo vendría de esta forma. Usted en ese momento tenía marihuana, ¿no es así? Y esa marihuana que usted tenía se encontraba fraccionada, ¿no es así? Y esa marihuana fraccionada estaba en 11 envoltorios, ¿no es cierto?
Y cuando usted tenía esa marihuana, cuando usted estaba con esa marihuana fraccionada, estaba rodeada de jóvenes, ¿no es así? Y esos jóvenes que la rodeaban salieron corriendo en un momento, ¿no es cierto? Salieron corriendo cuando se acercó la policía. Entonces nosotros ahí vamos tomando cada una de las afirmaciones anteriores que hacemos, las introducimos en la próxima pregunta para afirmar un hecho nuevo, y de esa manera vamos construyendo nuestra hipótesis, que la hipótesis en ese caso sería, esos chicos estaban ahí para comprarle marihuana a esta mujer. Entonces, lo que buscamos es esto que veíamos recién en la definición, resaltar un hecho concreto, y lo resaltamos a través de la formulación de la nueva pregunta que vamos a hacer. Looping doble es otro tipo de looping, que es una característica que lo llaman unos autores, que acá lo que buscamos es destacar dos hechos. Vamos a buscar dos hechos que nosotros consideramos importantes, que si los analizamos en conjunto, por eso vamos a destacar esos dos hechos posiblemente seguidos, se desprende una contradicción o se desprende una falta de coherencia en el relato de esos dos hechos que fueron afirmados por la contraparte. Ahora vamos a ver un ejemplo en una de las películas, en uno de los videos que tenemos, pero otro ejemplo que se puede utilizar para esto es en los casos de legítima defensa, cuando una persona ataca a otra porque creía que la persona tenía un arma. Entonces, el primer hecho que vamos a destacar es el ataque con un arma. Usted atacó a Juan, ¿no es así? Y atacó a Juan con un cuchillo, ¿no es así? Un cuchillo de 30 centímetros, ¿no es así? Ahí establecimos el primer hecho. Establecemos el segundo hecho. Juan no lo atacó a usted, ¿no? Quizás esa persona diga, bueno, sí, no, yo creí que me iba a atacar. Está bien, pero no lo atacó, ¿no es cierto? Y Juan no tenía armas. Y la conclusión a la que buscamos arribar, la idea que buscamos enlazar con esos dos, digamos, hechos que resaltamos, es atacó a una persona que estaba desarmada. ¿Bien? ¿Se entiende a dónde voy y cómo vamos trabajando esta idea del looping y de enfatizar los hechos importantes? El looping escalonado es algo similar a lo que les comentamos la semana pasada con el examen directo, de focalizar y hacer zoom en cuestiones concretas. En el looping escalonado nosotros lo que hacemos es partir de una idea general para ir entrando cada vez más en los detalles a partir de esa idea general que nosotros establecemos en un primer momento. A ver, déjenme que piense un ejemplo ahora. No sé, heridas en un accidente de tránsito, para buscar ejemplos diferentes, y tenemos una acusación por lesiones graves, ¿no? Supongamos. Entonces nosotros vamos a trabajar, nosotros sabemos que esas heridas fueron pocas heridas, fueron heridas superficiales, y esas heridas no le impidieron a la persona trabajar más de un día, no sé. No recuerdo exactamente cómo era el tipo penal de lesiones graves. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la idea, usted resultó herido en un accidente, en el accidente de tránsito, en el choque, en el siniestro, como quieran decir. Sí. Concretamente, usted recibió 3 heridas, ¿es así? Y una de esas 3 heridas fue un corte en el pómulo. Otra de esas 3 heridas fue un hematoma en el brazo. Y la tercera de esas 3 heridas fue un hematoma en la pierna derecha. ¿Es así? Sí. O sea, eso pregunta por pregunta. Pero ninguna de esas 3 heridas le impidió trabajar, ¿no es cierto? Entonces nosotros partimos de la idea general, esta persona sufrió heridas, para ir adentrándonos cada vez con más detalle a esas heridas que a nosotros nos interesan, y buscar la conclusión final, que es desacreditar la, por ejemplo, acusación de lesiones graves porque no eran heridas que le hubiesen generado una incapacidad o que le hubiesen impedido trabajar, etc. Otro que no puse acá, que a veces se habla, no sé si es más un caso de looping, pero se le dice looping espontáneo, que es tomar una frase que el testigo nos dice en ese momento, por ejemplo, en su examen directo, o en
en la respuesta de su contraexamen, y a partir de esa frase textual del testigo, nosotros empezar a enlazar toda una serie de preguntas. Un ejemplo es cuestiones vinculadas a la visibilidad. El testigo, digamos, sabe que hay un problema ahí, porque era de noche, porque por ahí no había mucha luz. Entonces el testigo puede decir, bueno, en su examen directo, cuando nosotros preguntamos, bueno, no estaba del todo claro. Bueno, esa frase no estaba del todo claro es nuestra fase central. Y ahí a partir empezamos a trabajar, a partir de esa frase trabajamos el looping. No estaba del todo claro y usted estaba a 100 metros. No estaba del todo claro y las luces fallaban. No estaba del todo claro y fue todo muy rápido. Y a partir de esa pregunta, esa idea general que nos da el testigo, esa frase textual propia, nosotros empezamos a enlazar ideas que a nosotros nos sirven para justamente enfatizar esta idea de que no podría haber visto si él mismo dice que no estaba todo claro y se daban todas estas condiciones. Bueno, esto es nada más para mencionarlo. Ahora vamos a ver unos videos rapiditos donde vemos unos ejemplos de looping, como para que lo adviertan. Pero esto es lo que les decía. Primero, lo que nos tenemos que centrar es en hacer bien las preguntas, en orientar bien las preguntas a una finalidad concreta, en planificar las líneas y los temas del contraexamen. Y una vez que tenemos todo eso claro, podemos trabajar en estas técnicas que, como ven, pueden servir para ir generando una convicción más clara y exponer de mejor manera el punto al cual nosotros vamos a querer arribar al finalizar del debate. Vemos los videitos rápidos, los comentamos y ya nos retiramos para que no puedan ir a estudiar los que tengan que estudiar. No sé si van a ir a estudiar, pero bueno. How tall are you, sir? 5'11", What do you weigh? 240 pounds. Okay. You played high school ball, Yes, sir. college ball, Yes, sir. played lineman. Yes, sir. As a lineman, you hit people. Yes, sir. You were on scholarship. Yes, sir. You hit people well, Yes, sir. and you hit them hard, right? Yes, sir. And do you think a 240-pound man, considerably his senior, grabbing his hand was going to make Mr. Butler more comfortable and more willing to chat with you? Yes, sir. Is that generally the response you get when you go around grabbing guys' hands? So I don't go around grabbing guys' hand. I did that procedure from the comment he made to me when I first entered the interview room. Well, did you ask Mr. Butler, friend, little buddy that you're holding his hand, where'd you get the gun? No, sir. Did you ask him who might have ever seen him with this gun? No, sir. Did you ask him where he got ammunition for this gun? No, sir. Did you ask him where he stored it? No, sir. You ask him how or where he carried it to or from the scene? No, sir. You just weren't curious at that time? Not at that time, no, sir. Okay. Gotten curious since? Yes, sir. Lo dejamos ahí este video. Identificaron, hubo dos momentos en que utilizó un looping positivo y un looping negativo. La abogada. Looping positivo lo utilizó para destacar la idea que quería destacar, era la fortaleza de esta persona. ¿Cómo lo fue destacando? Que jugaba fútbol americano, que mide tanta altura, pesa tanto, que obtuvo una beca para jugar fútbol americano, para llegar a la conclusión que se la da la propia persona, que es una persona que sabía golpear a la gente o que era bueno para golpear a la gente. Todo en base a esa premisa a destacar. Y después el looping negativo utilizas a través de lo que preguntó o precisamente de lo que no le preguntó. Siempre parte con la misma premisa la pregunta que le hace. Le preguntó tal cosa. No, le preguntó tal otra. No, le preguntó. Entonces, la misma premisa es el ejemplo que poníamos hoy de la falta de investigación eficiente. Acá tenemos la falta de preguntas sobre el testigo. Y como ven, queda muy clara la idea de todo lo que podría haber hecho que no hizo utilizando esta técnica. Ahora vamos a ver el último video, son dos videitos rápidos. Que acá tenemos un ejemplo de looping doble. Este ejemplo sí admito completamente que es hurtado. El ejemplo viene dado en uno de los libros con esta película y estos minutos, pero sirve porque es bastante clara la idea que expone. Vemos los dos videos al mismo tiempo y lo charlamos y ya hablamos de la próxima clase y terminamos.
Move on, Lieutenant. Yes, sir. Colonel, at the time of this meeting, you gave Lieutenant Kendrick an order, is that right? I told Kendrick to tell his men that Santiago wasn't to be touched. And did you give an order to Colonel Markinson as well? I ordered Markinson to have Santiago transferred off the base immediately. Why? I felt his life might be in danger once word of the letter got out. Grave danger? Is there another kind? Well, we'll get to the airmen in just a minute, sir. A moment ago, you said that you ordered Lieutenant Kendrick to tell his men that Santiago wasn't to be touched. That's right. And Lieutenant Kendrick was clear on what you wanted? Crystal. Any chance Lieutenant Kendrick ignored the order? Ignored the order? Any chance he forgot about it? No. Any chance Lieutenant Kendrick left your office and said, the old man is wrong? No. When Lieutenant Kendrick spoke to the platoon and ordered them not to touch Santiago, any chance they ignored him? You ever served in an infantry unit, son? No, sir. Ever served in a forward area? No, sir. Ever put your life in another man's hands? Asked him to put his life in yours? No, sir. We follow orders, son. We follow orders or people die. It's that simple. Are we clear? Yes, sir. Are we clear? Crystal. Bueno, a ver, identificaron la idea por ahí, si no conocen mucho la historia de la película, no sé si se identifica tan claro, si no ahora la explica el mismo abogado. Pero identificaron más o menos por dónde puede ir. Los dos puntos que resaltó, aunque sea cuáles son. ¿Se te ocurre? Si no, dejamos que nos la explique directamente Tom Cruise. Bueno, vamos a la explicación. Colonel, I have just one more question before I call Airman O'Malley and Airman Rodriguez. If you gave an order that Santiago wasn't to be touched, and your orders are always followed, then why would Santiago be in danger? Why would it be necessary to transfer him off the base? Bueno, ahí está. Esto es el ejemplo que decíamos del looping doble. Resaltando esos dos hechos, el hecho de que siempre se obedecen sus órdenes y que él había dado la orden de que nadie lo tocara, resulta contradictorio y es coherente con el otro hecho que después se ocupa de resaltar, que es, había ordenado que lo trasladen porque corría un peligro grave. ¿Cuál es el problema acá? Que expone la conclusión. Expone la conclusión en este momento y le está dando la posibilidad de la pregunta además, que es una de las cosas que no había de hacer. Pero el ejemplo es claro de cómo hace esta utilización del looping doble, resaltando estos dos elementos, que los ponemos juntos a los dos elementos y resultan contradictorios con lo que quería exponer el testigo. ¿Bien? Bueno. Por hoy ya estaríamos, a menos que tengan alguna pregunta. Si no, igual las preguntas las podemos también la semana que viene, cuando trabajemos la clase de práctica, hablar de algunas dudas que nos queden. Esperen que voy a dejar de compartir. La semana que viene vamos a estar con Ezequiel, ¿no? Si no me equivoco, Ezequiel. Así es. Y vamos es correcto. a justamente aplicar todo lo que vimos estas dos clases. Claro. Así que para no hacerles perder más tiempo hoy, para mañana, a lo largo del día de mañana, cada uno de los grupos que informe en el grupo de WhatsApp a dos testigos que van a utilizar para la clase práctica. Esos dos testigos van a tener que hacerle el examen directo, el grupo que le corresponde a su testigo, y la contraparte va a tener que hacer el contraexamen. Así que, y lo mismo, o sea, para la otra parte. La fiscalía informa a dos testigos, va a hacer esos dos testigos el examen directo y le va a hacer el contraexamen a los dos testigos de la defensa, y la defensa lo mismo, pero al revés. Y también, para ir repasando las cosas que ya hemos visto, que uno del grupo
el que quieran, lo eligen ustedes, lo que quieran, haga un alegato de apertura. Así ya arrancamos con eso y también le vamos dando un poco más de formato de juicio a la clase para ir avanzando en cada uno de los puntos. ¿Qué hace cada uno? Lo deciden entre ustedes, y manejan entre ustedes, no, quién hace el testigo, quién hace el examen directo, quién hace el alegato. Y si quieren reunirse... participen todos. Sí, la idea es que participen todos. También hablen entre ustedes, si alguno no puede venir por alguna cuestión a la próxima clase, lo que sea, hablen entre ustedes para que pueda reemplazarse de alguna manera. Los testigos no les vamos a pedir por ahora que se lo aprendan de memoria. Pueden ir más o menos leyéndolo, no habría problema con eso. Lo importante es las técnicas de litigación que trabajen. ¿Y qué más? Creo que algún aviso más había que hacer. Estoy pensando... No, creo que nada más. Bueno, avisen en el grupo, un alegato de apertura por equipo y 2 testigos por parte. Y también si hay dudas del examen directo, que va a estar ese que dio examen directo, o cualquiera, igual que esté, o contraexamen, que le surja en la semana, o que surja en ese día, la vemos ahí. Esto era. Si necesitan que en la semana, nos deben estar todos con parciales, deben estar con un montón de cosas, pero si necesitan en la semana, hagamos una reunión para practicar, para ver cómo hacemos este ejercicio práctico, avisan en el grupo, me avisan a mí o a cualquiera. Más allá de los tutores asignados, pueden avisarle a cualquiera, no pasa nada. Porque ustedes van a estar con poco tiempo, me imagino, también con todos los parciales. Así que el día que pueda alguno, podemos hacer una reunión, si les interesa, nos avisan y coordinamos. Así que eso, esperamos que avisen en el grupo los testigos. No sé, ¿algo más que avisar ese? Si no, ya nos vemos mañana. Sí, ¿quién iba a hablar? Yo quería, en realidad, no sé de la fiscalía quién es más rinde en privado. Todavía no tenemos confirmado si rendimos el jueves o el viernes y quién rinde qué día, porque es oral. Pero no sé si vamos a poder estar varios de la fiscalía. Yo tengo entendido que hay 2 de los chicos que rinden también privado. Pero bueno, quería avisarles eso porque es muy... es muy probable que por ahí el jueves sea muy poquito. Dependerá a quiénes rendamos el jueves o no. Cuando tengan un poco más de confirmación y algo, avisan y veremos. Si vemos que no puede nadie, vemos si reprogramamos la clase, lo vemos. No hay problema. La idea no es que tengan que venir si tienen que rendir después, así que con eso no habría problema. No, por eso... Por eso, se puede arreglar. Nos avisan el lunes, martes, cuando por ahí tengan más datos, y le buscamos alguna solución, no hay problema. Genial, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana, saludos. Chao.